frente a la realidad de la inequidad y la exclusión, entendida que son fruto del sistema global en cuanto tal y no de políticas coyunturales simplemente, Francisco entiende y así responde que la pastoral eclesial ha de mirar a la vía de los pobres, a la opción por los pueblos pobres, como un eje fundamental que sea a la vez constituyente de su propia realización. De tal manera, Francisco pone el replanteamiento en lo que significa ser iglesia hoy en día y en su honestidad de cara a los grandes dramas que vivimos. Y de este modo, la credibilidad de la iglesia no estará fundada solo en la capacidad que ésta tenga para comunicar una verdad, sino y ante todo en la realidad de la praxis eclesial que sintonice y responda a este drama que hoy en día vivimos en esta época global. De manera tal que Francisco pretende retomar la senda antropológica marcada por el Concilio Vaticano II, como ya lo hemos dicho en otros temas, y que se trata, por tanto, de entender al hombre como un ser social, al sujeto humano en cuanto protagonista de su propia historia, y a los pueblos y a las realidades culturales como realidades que tienen consistencia propia y que han de ser defendidos en su identidad y en su manera de ser. De este modo, pues la responsabilidad de los miembros de la Iglesia por los otros, la responsabilidad de cada uno de nosotros por el otro en cuanto hermano, no es accidental, no es simplemente algo coyuntural. Ha de ser la respuesta de nuestra entrega a Dios a través del otro. Ha de ser la respuesta de nuestra entrega como creyentes, seguidores de Jesús de Nazaret, fieles a la praxis del mismo Nazareno. En 1968, Lucio Gera, uno de los teólogos fundadores de la teología del pueblo o de la cultura en Argentina, habla sobre las implicaciones eclesiológicas que tiene este espíritu conciliar y que tiene la sintonía o la coincidencia con lo que hoy Francisco está haciendo. Leo el texto. El misterio de Dios consiste en su designio de comunicarse y revelarse al hombre, pero también de darnos al otro, al hermano. En el misterio de Dios está implicada su voluntad, que el otro, el prójimo, obtenga una presencia y una manifestación en mí, y por consiguiente, que yo lo descubra y en alguna forma me convierta al hermano. Me convierta al hermano. He aquí el llamado que pasa por una opción teológica, encontrar en el rostro del otro a Dios, pero no en el rostro del otro entendido como un mero otro a quien le cede un espacio en la sociedad o en la iglesia, sino al otro entendido y asumido y tratado como hermano, es decir, en una relación fraterna de tal densidad y de tal realidad que el otro sea en relación horizontal conmigo asumido y que ambos podamos de manera simbiótica crecer, aprendiendo ambos de cada historia de vida propia, crecer en humanidad juntos. En este sentido, la autorrevelación de Dios no es un fin en sí misma, sino en tanto nos revela que el misterio del hombre se manifiesta y alcanza plenamente mediante nuestra conversión al hermano. Solo por esta vía se va construyendo nuestra pertenencia e identidad como pueblo de Dios, porque esta relación eclesial al otro es constitutiva al sentido y a la plenitud de la existencia, como siempre recuerda Lucio Gera en sus escritos. Se trata pues de un modo universal de ser iglesia, manifiesto en la conversión al otro, conversión que pasa por el hecho pastoral, conversión pastoral, y conversión que tiene una incidencia en lo sociopolítico. En cuanto a la pastoral y la política son formas de praxis de la misericordia, como hemos visto en otros temas. Esto significa que no basta con reconectar con la realidad de los pobres y su mundo de vida,
si no se les reconoce como verdaderos sujetos del reino, con valores y bienes propios que nos pueden humanizar, con una forma cultural propia que tiene una identidad y un arraigo que nos puede ayudar en este proceso actual globalizador a rehumanizarnos, a reencontrarnos como hermanos y por tanto a redescubrir que Dios está presente no solo en el ámbito privado de mi expresión religiosa, sino ante todo en el ámbito social, político, económico y en ese sentido religioso en cuanto me religa con, me vincula con las realidades de nuestra época actual. De ahí pues que la opción por los pobres sea para Francisco una opción estructural de la vida del creyente y así también de la iglesia como institución. Esta mentalidad es la que va a marcar la hoja de ruta y el proceso pues actual de cambios, de reformas y de conversión que la iglesia ha de seguir o está llamado a seguir. El deseo de Francisco de que la iglesia sea pobre y para los pobres tiene también huellas, como hemos visto en otros temas, en la recepción del Concilio Vaticano II a través de la Gaudium et Spes leída en la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano reunido en Medellín en 1968 y luego repensada para la realidad local argentina a través del documento de San Miguel en 1969. De tal manera que hay una conexión importante y vital en lo que es la opción de una iglesia por los pobres y para los pobres y por tanto una iglesia cuya credibilidad se ha de basar en ser ella misma pobre, con el magisterio y la teología latinoamericana que ha hecho esta opción fundamental por los pobres a lo largo de su vida eclesial. De tal manera que esto también podemos decir que va en sintonía y concretiza ese deseo que Juan 23 había ya manifestado el 11 de septiembre de 1962 en su mensaje radiofónico, donde decía lo siguiente: la iglesia se presenta como es y como quiere ser, como iglesia de todos y en particular como la iglesia de los pobres. Con estas palabras, Juan 23 entiende que la iglesia, en cuanto misionera y discípula, es decir, en la realización de su identidad y de su misión, no asume la causa del pobre como algo coyuntural dentro de una pastoral conservadora y puntual, sino como algo estructural a su propia identidad y a la fidelidad de su seguimiento a Jesús de Nazaret. En Medellín, en la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, se dice lo siguiente: auténticamente pobre, misionera y pascual. O sea, la iglesia debe ser auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. De todo el hombre, es decir, del sujeto integral y de todos los hombres. Una universalidad, una opción que está en función de todo sujeto humano sin excluir a alguien por motivos ideológicos, políticos, religiosos, etc. Se trata pues de una lógica teológica, así como Dios opta encarnándose en un pueblo pobre, así nosotros hemos de seguir este camino puesto por Jesús de Nazaret a través de su vida, pero a la vez es una óptica, una lógica encarnatoria. Solo podemos hacer este camino encarnándonos, entrando en la dinámica, en la vida, en los procesos del otro desde su historia concreta, desde su localidad. Podemos entonces también recordar que en cuanto a opción teológica, es una opción en lo concreto cristológica,
Y es que así lo recordaba ya Pablo VI en la peregrinación que hace a Bogotá en el año 68. Y es presencia que llama entonces a una conversión, a un cambio de mentalidad, para que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros proyectos puedan encaminarse hacia eso que Pablo en la carta a los Gálatas nos invita a realizar. Y es el llamado a no olvidar nunca a los pobres, no olvidar nunca a los pobres. De manera tal que si hoy en día Cristo estuviese en medio de nosotros, estuviese realizando una opción como lo hizo en el siglo I, hoy en el siglo XXI, por los pobres de nuestra época, al punto de entregar toda su vida, como así lo hizo, por aquellos que son los más desprivilegiados, excluidos y por tanto rechazados del sistema actual. Uno de los acontecimientos también que va en esta línea, que marca la recepción del espíritu conciliar y que Francisco asume dentro de lo que es este proceso actual que vivimos, es el Pacto de las Catacumbas, que se realiza en Roma el 16 de noviembre de 1965, cuando un grupo de obispos decide hacer un discernimiento sobre el cómo regresar a la praxis del Jesús histórico a través de una iglesia servidora y pobre. Una iglesia servidora y pobre. Y en ese pacto se nos dice lo siguiente: se trata de renunciar a las riquezas, los bienes, los títulos, los privilegios y los honores de la institución eclesiástica. Vivir según el modo ordinario de la población. Transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y en la justicia. Y en este sentido propone que la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización evangélica en el servicio común, en el servicio a las mayorías que se encuentran en miseria física, cultural y moral. La opción por los pobres, como se viene presentando en América Latina, proclama por una parte que al ver la opresión existente, hoy en día el fenómeno de la exclusión y la inequidad, no podemos estar indiferentes, no podemos ser indolentes, pues Dios haría lo que nosotros estamos llamados a hacer: rehumanizar la sociedad, sanar la fractura en la que vivimos, recuperar los vínculos y devolverle la dignidad a esa mayoría que hoy en día no es reconocida como tal. Y es que en cuanto pueblo de Dios estamos llamados a mediar la salvación a través de gestos y acciones de liberación frente a todo lo que deshumaniza y lo que divide, lo que causa fractura y lo que va destruyendo posibilidades para que podamos crecer y lograr el bienestar de todo sujeto. No se trata pues de una opción hecha solo por cristianos. Se trata de una opción hecha en cuanto en ella nos jugamos nuestra propia humanidad. Una opción como humanos, una opción que pone en discernimiento el modo como quiero vivir la vida, el talante con el que la viva, la altura de mi humanidad y la capacidad de responder a la época actual. Es decir, de responder a los grandes dramas con una opción que desgaste mi vida en servicio y en entrega a esa realidad del otro. Se trata de evitar el peligro de caer en un cristianismo intrascendente, corporativizado, personas que viven, como dice la Laudato Si en el número 49, que viven y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y de una calidad de vida que no están al alcance de la mayoría de la población mundial, sin conectar con el mundo de vida de los pobres, sin tratarlos personalmente, lo que trae como consecuencia la falta de conexión con la realidad que cauteriza la conciencia, cauteriza nuestras conciencias, es decir, nos hace indolentes, incapaces de responder porque ni siquiera somos capaces de ver lo que está aconteciendo y que eso nos afecte en un modo tal que nos dinamice a hacer algo por esa realidad.